Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Jonás. ¿Sí? Libro de Jonás. Josué, llévale una Biblia al hermano Arturo, por favor. Esa que está ahí enfrente, mira, esa pásasela. Sí. El libro de Jonás, hermanos, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Y vamos a buscar en nuestras Biblias. Esta tarde quiero hablarles de una reflexión que es muy pertinente para cada uno de nosotros. Las consecuencias de huir de Dios. Las consecuencias de huir de Dios. Libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 5. Les voy a pedir por favor que si ya encontraron el pasaje, que puestos de pie nos pongamos para leer este pasaje. Yo lo voy a leer con mi vista, usted lo lee con su vista, por favor. Yo lo voy a leer en voz alta. Jonás capítulo 1, puestos de pie. Si por alguna razón no se puede poner de pie, no hay ningún problema, es entendible. A veces algún problema en la cintura, en las rodillas, ¿verdad? No se preocupen. Vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice de esta manera la palabra. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Anda, ve a la gran ciudad de Nínive, y avisa que voy a acabar con ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis, pagó su pasaje y entró en el barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una tormenta tan grande que el barco corría el peligro de romperse en pedazos. Los marineros estaban muy asustados, cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaron la carga al mar para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un sueño profundo. Hagamos una oración. Padre, esta tarde te agradecemos una vez más porque recordamos, Señor, y no podemos olvidar que es por tu misericordia solamente que estamos ante tu presencia. Es porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario que hoy, Señor, nos acercamos ante ti, Señor, y tú puedes escuchar nuestro clamor. Yo te pido esta tarde que el que está enfermo, Señor, tú le traigas sanidad física. Que el que está adolorido, Señor, tú traigas restauración. Que al que está pasando por dificultades económicas, tú le des sabiduría para administrar y superar la adversidad económica o financiera que está enfrentando. Yo te pido por aquel que está desanimado, yo te pido que tú lo fortalezcas con tu Espíritu Santo en su interior, Señor. Quédate con nosotros esta tarde. Sé tú nuestro Maestro, Señor. Sé tú aquel que nos enseñe verdades, que al poner por práctica, en obediencia a tu palabra, Señor, tú nos bendigas esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de que empecemos esta tarde, me gustaría que nos volteáramos a ver. Hermana Juanita, Verónica, ¿pueden voltear a ver a nuestros hermanos? Mira, hermana Juanita, él es el hermano Arturo y ella es nuestra hermana Juanita. Ella es Verónica, mi esposa, mi hermana Ada Fiorella, y esta tarde estamos aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Así que pueden tomar asiento y sean todos ustedes bienvenidos, y vamos a hablar acerca de esto, las consecuencias de huir de la presencia de Dios. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿es posible huir de Dios? La respuesta lógica es no. Pero nos damos cuenta que dice la palabra que este hombre llamado Jonás tomó un barco, pagó su pasaje para huir de la presencia del Señor. Esto era un acto temerario, porque si nos damos cuenta, Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, y es imposible que un ser humano escape de la presencia de Dios. Sin embargo, yo quiero hacerle otra pregunta a usted.
¿Cuándo fue la última vez que huyó de la presencia de Dios? Es que todos alguna vez hemos huido de la presencia de Dios o hemos pretendido llevar a cabo este acto temerario. Yo mismo alguna vez pretendí huir de la presencia de Dios, pretendí, aún estando aquí en la presencia de Dios en un templo, yo pretendí que yo iba a hacer todo lo que los demás hacían. Yo iba a entonar cantos, iba a escuchar la predicación, iba a ofrendar, pero aún así, fuera del templo, yo pretendería hacer mi propia vida. Fue lo que pasó con Jonás. Ahora, ¿quién fue Jonás? Jonás fue un gran profeta. Cuando ocurrió este episodio, era el año 722 antes de Cristo. Hace muchos siglos ya que ocurrió esta escena. Cuando ocurrió esta escena, había sucedido una gran catástrofe nacional en donde Jonás vivía. Su nación había sido invadida por un pueblo llamado los asirios, cuya capital era Nínive. Así que Jonás era un hombre que lo había perdido todo. Pero Jonás no era un hombre común. Jonás era un profeta de Dios. Jonás era un hombre que había profetizado bendición para el pueblo de Israel y la había habido. Era un hombre que estaba en buenos términos con el rey. Era un hombre que era un consejero real. Sin embargo, cuando ocurrió la catástrofe de Nínive, ni siquiera Jonás se hubiera imaginado que Samaria sería destruida. Así que la ciudad fue destruida después de varios meses de asedio, tanto que las mujeres llegaron a comerse a sus hijos, a sus propios hijos, porque no había alimento en aquella ciudad. Llegaron los asirios, los invadieron, finalmente los asirios derrumbaron el muro, entraron a la ciudad, a los hombres los asesinaron, a las mujeres las asesinaron también, a algunos que quedaron vivos se los llevaron desterrados a otras partes del imperio. Y esta fue la catástrofe de la cual Jonás fue un sobreviviente. Ahora podemos imaginar a este hombre llamado Jonás, que estaba a las afueras de su ciudad, frente a las ruinas, viendo cómo algunos eran llevados como esclavos. Y dice la palabra de Dios que Dios le dirigió una palabra y le dijo: ve a la gran ciudad de Nínive. Así que Jonás se encontró de pronto ante un gran dilema en su vida. El dilema era este: ¿cómo es posible que yo voy a ir a predicarle a los ninivitas y decirles que el juicio de Dios se acerca sobre ellos si no se arrepienten, cuando que ellos destruyeron a mi ciudad, cuando que ellos se llevaron cautivos como esclavos a mis seres queridos, a mis conocidos, a mis amigos? Ellos acabaron con todo. Así que Jonás estaba en esta gran disyuntiva: ¿voy y les predico para que se salven, o huyo de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, y así evito que ellos alcancen la salvación, la misericordia de Dios? Y entonces Jonás toma la decisión de descender a Jope y entonces tomar un navío rumbo a Tarsis, según él, y digo entre comillas, lejos de la presencia de Jehová. Ese fue un acto muy temerario. ¿Cuándo es que la gente huye de Dios? Cuando Dios te manda a hacer algo y entonces tú tomas otro rumbo. Cuando Dios te dice: mira, tú como padre de familia no puedes postergar el enseñar los principios bíblicos a tus hijos, porque si no el mundo los va a destruir. El mundo y sus placeres, el mundo y sus pecados te los van a arrebatar tarde o temprano. Y entonces tú dices: no, es que para mí es más importante mi trabajo, mi negocio, lo que yo hago, mis placeres, el fútbol, que llevar a mi familia a la iglesia. Entonces tú estás huyendo de la presencia de Dios. La gente muchas veces huye de Dios y ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando en sus vidas. Huyen de Dios para ir al encuentro de algo o de alguien. ¿En qué nos afecta el hecho de huir de Dios? De muchas maneras. Hay problemas en el área emocional, hay problemas en el área física, hay problemas de salud y sobre todo en el área espiritual. Cuando tú pretendes huir de Dios y le das la espalda, esto va a afectar irremediablemente tu vida. Tenemos que aprender que huir de Dios es una experiencia muy costosa. Y huir de Dios no necesariamente es alejarte geográficamente
no necesariamente es irte a otra ciudad. Aunque hay gente que se va a otras ciudades pretendiendo huir de Dios. Huir de Dios es alejarnos de su voluntad expresada en la palabra. Huir de Dios es darle la espalda a Dios y no hacer su voluntad, no creer a sus promesas. Eso es huir de Dios. Huir de Dios es creer que la vida que estás llevando no es suficiente o no lo es lo suficiente como para suplir tus necesidades. Entonces buscas aventuras en la vida para suplir carencias que tú tienes en tu propia persona. Eso es huir de Dios. Y vamos a ver lo que sucedió con Jonás. Jonás era un hombre que en este momento estaba su carácter muy amargado. Él deseaba que sus enemigos fueran destruidos. Sus enemigos eran los ninivitas, eran una gente que eran muy terribles con sus adversarios. Ellos eran guerreros de por sí. Así que yo te pregunto a ti, ¿quiénes son tus ninivitas? ¿Quién es aquella gente o aquellas cosas o aquellas personas que tú consideras que son tus enemigos? Aquella gente que tú dices, no, a esta persona yo ni siquiera la puedo ver. Es que me hizo algo en el pasado que me ofendió, que me dañó, levantó algún chisme en mi contra o hizo algún acto en mi contra que yo no puedo verla. ¿Alguien que te tira la basura en tu casa? ¿Alguien que te atropelló a tu perro? ¿Alguien que levantó un chisme en contra de ti y te difamó? ¿Esos son tus ninivitas? ¿Esos son tus enemigos? Pues fíjate que a esa gente es aquella a la que tú le tienes que mostrar el amor de Jesucristo. Jesucristo dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Jesucristo dijo, perdonad a los que os maldicen. Perdonad y no maldigáis. La norma de Jesucristo fue siempre la misericordia para con nuestro prójimo. Si tu enemigo te ha ofendido, ¿cuántas veces debes de perdonarlo según la norma de Jesucristo? No 7 veces, como dijo Pedro, sino 70 veces 7. Eso es precisamente lo que Jonás no estaba dispuesto a hacer. Tenía su espíritu amargado, estaba lleno de resentimiento, de rencor. Así que Jonás se dispone a huir de la voluntad de Dios. Muchas veces estamos postergando cosas que Dios nos ha pedido en nuestra vida. Y entonces estamos huyendo de Dios. Dios te dice, oye, ¿cuándo vas a venir a mi encuentro? ¿Cuándo vamos a arreglar esa parte de tu vida que tú sabes que está afectando nuestra relación? Mientras no la arregles, no importa cuántas veces llores en el altar, no importa cuántos tratados evangelísticos repartas, no importa cuántas veces levantes las manos en adoración, yo no voy a aceptar tu adoración mientras tú no te pongas a cuentas conmigo, mientras tú no me entregues aquella área de tu vida que tanto está afectando nuestro contacto personal. Porque déjame decirte que el cristianismo no es una religión. Porque las religiones tienen el propósito de acercar al hombre a Dios, pero el cristianismo es el intento, es el propósito, es la meta de Dios, de acercar a Dios al hombre. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. Eso es cristianismo, no es una religión. Aquí no importa lo que yo haga por Dios o por Jesucristo, sino lo que Él hizo por mí. Por tanto, lo que yo hago ahora es en agradecimiento, es en gratitud por su amor demostrado en la cruz del Calvario. Así que la norma de Jesucristo debe ser lo principal en mi vida. Este hombre no lo entendió y enfrentó cosas muy terribles en su vida. Enfrentó situaciones que muchos de nosotros alguna vez habremos enfrentado, pero él las enfrentó en un corto periodo de tiempo. Debemos entender en primer lugar acerca de huir de Dios, que es realmente imposible huir de la presencia de Dios. No importa dónde vayamos, no importa lo que hagamos o qué actitudes tomemos, es imposible huir de la presencia de Dios. Pero hay gente que lo sigue intentando. Jonás lo estaba intentando. Jonás realmente estaba alejado de la presencia de Dios porque él no escuchó la voz de Dios. Pero aún así, déjame decirte que Dios no nos va a abandonar. No importa que nosotros lo abandonemos. Él no nos va a abandonar porque Él va a hacer todo lo posible para acercarnos a Él. Dice aquí el versículo 3, pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis.
Él estaba alejado de Dios. Él solamente se levantó e ignoró lo que Dios le había dicho. Hizo algo totalmente a lo que Dios le había ordenado. Y Jonás intentó escapar de la presencia de Dios. ¿Por qué Jonás hizo esto? ¿Acaso sería temor? Jonás conocía a los ninivitas. Jonás pudo haber pensado, es que si voy, ellos me van a rechazar. Tal vez ellos me asesinen por predicarles juicio. No era ni siquiera el temor. El problema de Jonás era la ira. El problema de Jonás era la falta de perdón. Jonás estaba enojado contra los ninivitas. Muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios porque tomamos una actitud equivocada. Queremos hacer las cosas por revancha, por ira, pero no por amor a Dios. Y Dios demanda que todo lo que hagamos, lo hagamos por la motivación correcta. A veces decimos, es que yo no puedo hacer la voluntad de Dios porque tengo muchos problemas. Tengo falta de salud, tengo problemas económicos, tengo que trabajar más. Pero los problemas no justifican desobedecer a Dios. A veces podremos decir, pero es que yo tengo problemas con mi esposa, pero es que tengo problemas con mi esposo, es que tengo problemas con mis hijos, pero es que no tengo demasiado tiempo. Pero realmente justifica la palabra pero no buscar a Dios. Dios pone los medios. Dios, de hecho, hace 2000 años puso el medio más importante, que es Jesucristo. Debemos de entender que si Dios nos ordena hacer algo, es porque Dios tiene un propósito. ¿Por qué Dios te dice, cree en el Señor Jesucristo? Porque de esta manera vas a ser salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué Dios te dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa? Porque de esa manera es como Dios escoge bendecirte a ti, bendecir todos tus bienes materiales, y de esa manera Dios escoge prosperarte. Dios bendice a los que proveen para las necesidades. Dios bendice a los que dan. Eso es el método que Dios escogió. Ni siquiera lo escogí yo humanamente hablando. Es el método de Dios. Él tiene un propósito, pero además Él tiene un buen propósito. Los planes de Dios, perdón. Los planes de Dios, hermanos, entendámoslo, siempre son los mejores para nosotros. Tal vez tú no lo entiendes en el momento. Tal vez tú podrás juzgar o criticar. Pero los planes de Dios siempre serán los mejores para con nosotros. A veces andamos de aquí para allá intentando buscar un plan B al plan que Dios nos ha dado. Y Dios te dice, esa no es la manera correcta. Tienes que hacer lo que yo te dije. Yo mucho tiempo huí de Dios y yo me consideraba que yo era una persona buena. Yo decía, yo voy a la iglesia, yo oro todos los días, yo reparto tratados evangelísticos, yo le hablo a la gente de Cristo, yo voy y predico allá donde nadie se atreve a ir, allá en los tejabanes, allá en las colonias donde no hay servicios básicos. Y cada vez que yo iba a la presencia de Dios, Dios me decía, eso no es suficiente. Tienes que creer en Jesucristo, porque yo tenía solamente una religión en mi vida, pero yo no tenía una relación con Dios como mi Salvador a través de Jesucristo. Y Dios me decía, tienes que creer en Jesucristo. Y durante muchos años huí de la presencia de Dios solamente por negarme a creer en Jesucristo como Salvador. Hasta el día en que yo dije, Dios, ya no puedo. Reconozco que yo no soy tu hijo. Yo soy como uno de tus jornaleros solamente. Yo soy como aquel hijo pródigo que anda en un país extraño, lejano, que lo ha perdido todo. Y entonces cuando creí en Jesucristo, entonces me di cuenta de que por primera vez tenía una relación de amistad. Por primera vez tenía una relación de padre y yo como su hijo con Dios. Yo le pregunto a usted, ¿toma usted tiempo para escuchar a Dios? ¿Hace un alto en el camino diario, en su andar diario para decir, Dios, ¿qué es lo que quieres de mí el día de hoy? ¿Qué vas a hacer conmigo? Dios, estos son mis problemas en el matrimonio, mis problemas en el negocio, mis problemas con mis seres queridos que aún no te conocen, mis problemas con mis vecinos. ¿Toma usted tiempo para escuchar la voz de Dios?
El problema de Jonás es que él desde el principio no quiso escuchar la voz de Dios. Él quiso tomar su propio camino. Y entonces nos damos cuenta de que Jonás, en primer lugar, quiso huir de Dios. Pero huir de Dios es algo imposible. No podemos huir de su presencia. El salmista lo dijo: ¿a dónde me iré de tu presencia? Si desciendo al Seol, allí estás tú. Si desciendo a las partes más altas del cielo, allí me tomará tu mano. Es imposible huir de Dios. En segundo lugar, déjame decirte que huir de Dios es pagar un precio al desastre total. Mira, dice el versículo 3, la segunda parte, que encontró un barco que salía a Tarsis y pagó su pasaje y entró al barco. Huir de Dios es pagar un precio al desastre total. Dios muchas veces en su misericordia nos permite hacer ciertas cosas, llevar a cabo ciertos proyectos, pero es por su misericordia. Y a veces decimos: ¿por qué no me va como yo esperaba? Si yo estoy trabajando, si yo quiero ser un hombre o una mujer productiva, ¿por qué los resultados no se dan? Porque Dios tiene misericordia de ti a pesar de todo, a pesar de que tú no escuchas su voz, a pesar de que tú persistes en escapar de Él. Adán y Eva, si recuerdas tú en el huerto del Edén, ellos se escondieron de Jehová. ¿Por qué se escondieron? Se escondieron por vergüenza. Este hombre Jonás pagó su pasaje. Jonás pudo haber dicho: oye, Dios está conmigo porque tengo para pagar mi pasaje. Mientras hay una gran crisis nacional, yo tengo para pagar con mis propios recursos mi pasaje, para emprender mi viaje. Jonás pensaba irse a las playas de Tarsis. Jonás pensaba irse y quedarse bajo una palmera, tomar un coco. Él decía: esto es mi jubilación por tantos años de trabajo. Déjame decirte que Jonás no era un hombre joven como tú o como yo. Jonás era un hombre de casi 70 años de edad. Era un hombre viejo. Él podría haber dicho: esto ya es mi jubilación, Dios lo está permitiendo, Dios me ordenó hacer una última misión, pero Dios entenderá que yo ya tengo que jubilarme, tengo que descansar. Y cuando Jonás empezó a razonar lo que Dios le había dicho, desechó la voluntad de Dios, Jonás empezó a descender en su vida emocional, en su vida espiritual. Jonás empezó a descender hacia el desastre total. Mira, dice la palabra de Dios que este hombre descendió de Samaria a Jope. Samaria era una ciudad alta, así como Saltillo. Es como decir, descendió de Saltillo a Tampico, rumbo al puerto de Tampico. Así que después de Jope, descendió al interior de la nave. Y me voy a adelantar un poquito lo que pasó con Jonás, pero mira lo que dice aquí. Descendió de la nave al mar embravecido, porque luego tuvieron que echarlo al mar para que se calmara la tormenta. Jonás capítulo 1 versículo 15 lo dice: estando en el mar embravecido, descendió al vientre del pez. Versículo 17 de Jonás capítulo 1. Finalmente, del vientre del pez, descendió las puertas del Hades. Jonás capítulo 2 versículo 2. Jonás emprendió un camino descendente y todo empezó con sus razonamientos humanos, cuando él empezó a decir: es que yo lo merezco, es que yo no quiero que me maten, es que yo no quiero hacer la voluntad de Dios y Dios lo va a entender. Empezó a justificarse y empezó a descender. Uno no puede huir de Dios y pretender ser exitoso en la vida. La gente cree que porque tiene dinero, amor, riquezas, buena salud, eso es señal de su éxito. Sin embargo, Dios sabe cuál es el verdadero destino de aquellos que se alejan de Él. Jonás solamente veía su plan. Se compró un pasaje, pero no entendía que ese pasaje, sin la bendición de Dios, era un pasaje al desastre total. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la misión que Dios te ha dado en la vida? Y me pregunto a mí mismo, ¿qué misión nos ha dado Dios en la vida? Mira, no es fácil darme cuenta, no es difícil darme cuenta cuál es la misión de Dios para mi vida. No es difícil darte cuenta cuál es la misión de Dios para nuestra vida. Solamente mira a tu alrededor, mira a tus hijos. Ellos un día tienen que ser hombres y mujeres de Dios. Mira a tu esposo o a tu esposa. ¿Son salvos realmente?
Esa es la misión de Dios para tu vida. Mira a tu alrededor, mira a tus vecinos. ¿Conocen a Jesucristo? ¿Qué crisis se enfrentan en sus vidas? ¿Qué periodos de depresión están pasando? ¿Han pensado en el suicidio? ¿Han pensado en la separación o en el divorcio? Mira a los hijos de tus vecinos. Son jóvenes que son irrespetuosos con su prójimo, que no respetan la propiedad privada. Son jóvenes que se drogan, que llegan a altas horas de la noche. Esa es la misión de Dios para tu vida. Solamente mira las necesidades que hay a tu alrededor. Esa es la misión de Dios para tu vida. Mira lo que pasó con Jonás. Él tenía una misión por delante, sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Jonás capítulo 1, versículo 5, dice de esta manera: los marineros estaban muy asustados cuando comenzó la tormenta. Cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaron la carga al mar para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un profundo sueño. Muchas veces hay cristianos que saben lo que está pasando a su alrededor, pero narcotizan su conciencia. Saben que tienen que predicar a ese vecino que es testarudo, que es terrible, que es un borracho, que es un drogadicto, que golpea a su esposa. Saben que tienen que predicarle a esa persona, pero como Jonás se llenan de temor, se empiezan a justificar. Pues si se va al infierno, bien se lo merecería esa persona. Y no se atreven a hacer lo que Dios les está indicando. En primer lugar, doblar las rodillas. En segundo lugar, en oración pedirle a Dios una oportunidad para predicarle el evangelio a esa persona. Señor, que un día esté en sus 5 sentidos. Señor, que esa persona un día tú me la pongas de frente y se presente la oportunidad para predicarle de ti. Esa es la misión que Jonás y que muchos cristianos se niegan a realizar. Narcotizan su conciencia. Jonás estaba profundamente dormido mientras cada uno de los marineros clamaba a su propio Dios. Te pregunto, ¿te has dado cuenta de las últimas noticias que han ocurrido en nuestro país? ¿Sabes que hace simplemente unas 6 o 7 semanas mataron al candidato a la gobernatura del PRI, por medio del PRI, en Tamaulipas? ¿Sabes que han matado gente en las carreteras de nuestra nación por esta guerra que está entre el narcotráfico y entre el ejército? ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho tú? Yo mismo me pregunto, ¿qué he hecho yo? Nos hemos tomado un tiempo para arrodillarnos y orar y decirle a Dios, trae paz a nuestra nación. Señor, salva a esos hombres, a esos narcotraficantes, a esa gente que balacea a su prójimo por robarles una camioneta, por robarles un automóvil, por las pocas pertenencias que tienen. Lo has hecho. ¿Le has pedido a Dios que bendiga a nuestros soldados, que nos proteja? Te pregunto, ¿estamos como en tiempo de Jonás en esta situación que él enfrentaba, enfrentando tormentas también nosotros como seres humanos? Fíjate, déjame leerte algunas cifras. 1.100 millones de personas mueren de hambre en nuestro mundo. 1.100 millones de personas. 1 de cada 6 personas tiene hambre en nuestro mundo. ¿Sabes tú que 25,000 personas, la mayoría de ellos niños, mueren de hambre cada día? 25,000 personas. ¿Sabes que hay 43 millones de personas en el mundo que tienen SIDA? Pero que por cada caso que se conoce de personas que tienen SIDA, hay otros 7 que se desconocen, que aún no se les ha identificado la enfermedad. Esto eleva a algo así, 43, 4 por 8, 32, como 400 millones de personas con SIDA. Es una epidemia silenciosa que está matando a millones de personas y a otros tantos los está contagiando. ¿Sabes que en México al año mueren 1 millón de personas de SIDA? ¿Y sabes que 260,000 jovencitas en nuestra nación, menores de 15 años, se embarazan cada año? 260,000. Son niños que después crecerán sin un padre, que después serán abandonados, que después morirán de hambre, morirán de golpes, al ser hijos no deseados.
Y los que logren crecer van a tener un futuro terrible. Estamos o no enfrentando tormentas en nuestra nación, en nuestro propio entorno. Tú te darás cuenta que así como Jonás se enfrentan tormentas. La gente dice aquí que los marineros clamaban cada uno a su propio Dios. Y Jonás tenía la respuesta para ellos. Jonás conocía al Dios creador del cielo, de la tierra y de los mares. Jonás bien pudo haberse levantado en lugar de estar dormido en su letargo y reprender a los vientos y decir: Dios, yo como profeta tuyo digo a los vientos que se calmen y digo al mar que se haga una bonanza. Él pudo haberlo hecho porque él tenía el poder de Dios a su disposición. Sin embargo, Dios le quiso enseñar una lección. Dios lo entregó simplemente las consecuencias de sus malas decisiones. Finalmente, ellos claman a Jonás y le dicen: oye, ¿tú por qué estás tan tranquilo? Y Jonás empieza a predicar y a dar testimonio: yo sirvo al Dios creador de los cielos y de la tierra y del mar. Y entonces los hombres le hacen una pregunta: ¿qué tenemos que hacer para que se calme la tormenta? Y ellos dicen: échenme al mar, échenme al mar. Esa es la respuesta. Fíjate, hermanos, vamos a encontrar la solución a nuestros problemas cuando te atrevas a enfrentarlos. Jonás dijo: yo me voy a meter al problema, yo voy a hacer la solución. Ya hasta aquí ya he actuado neciamente, ahora quiero ser parte de la solución y no hacer más grande el problema. Tienes que meterte al problema, tienes que enfrentar a tu gigante. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Jonás dijo: échenme al mar, no queda otra solución, yo lo voy a enfrentar. Cuando ignoramos a Dios y su voluntad, date cuenta que vamos a perder muchas cosas. Vamos a perder energía, dinero, la salud, nuestras relaciones familiares. Las cosas van a marchar mal. Pero cuando tú te atreves a enfrentar el problema que ha surgido a raíz de que tú te has negado a seguir la voluntad de Dios, entonces Dios te va a bendecir. Dice que el mar se aquietó. Que aquellos hombres que hasta hace unos momentos clamaban a sus dioses, entonces hicieron sacrificios al Dios verdadero. En tercer lugar, hermanos, déjame decirte que huir de Dios, finalmente, es una decisión que trae consecuencias eternas. Este hombre no solamente fue tragado por un gran pez. Dios preparó un gran pez. Pero si te das cuenta, en el capítulo 2 de Jonás hace una oración. Y él hace una oración que sale de lo más profundo de su corazón. Es que huir de Dios puede ser eternamente desastroso. Versículo 17 del libro de Jonás, capítulo 1, dice de esta manera: el Señor había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches dentro del estómago de un pez. Este hombre, dentro de todo lo que había, los errores que había cometido, Dios siguió teniendo misericordia de él. Dispuso de un gran pez. Y ese pez fue su protección. Pero a la vez ese pez fue la gran lección que Jonás necesitaba entender. Porque dice aquí Jonás, aquí en el versículo 2 de su libro, del capítulo 2: clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia, y tú me contestaste. Desde las profundidades del sepulcro pedí tu ayuda, oh Señor, y tú me escuchaste. Jonás se sintió que estaba a las puertas del infierno. Jonás pensó que nunca más volvería a la vida. Se habría olvidado entonces Jonás de su proyecto de jubilarse. Se había olvidado de su necedad de no escuchar la voz de Dios. Se había olvidado de toda su amargura, de toda su ira, porque lo más importante ahora era que Dios lo escuchara. Que Dios escuchara su voz. Y él dice: clamé y tú me contestaste. Desde lo más profundo clamé a ti. Debemos de entender, hermanos, precisamente esto:
que Dios no perdona excusas, porque excusas para no servir a Dios podemos tener demasiadas. Dios perdona pecados confesados. El pecado más grande que podemos cometer en la vida es negarnos a ser bendecidos por Dios. El pecado más grande será entonces huir de la presencia de Dios. Debemos entender, hermanos, varias cosas. En primer lugar, ninguna excusa que podamos ponerle a Dios cambia un versículo de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Dice la Biblia en el Salmo 32, versículo 8, un pasaje que a mí me gusta demasiado. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué significa esto? Dios te dice, déjame guiarte. Solamente déjame guiarte en la vida. Deja que yo tome control de la situación. Déjame que yo te enseñe cómo solucionar tu problema. Pero muchas veces no queremos ser guiados por Dios. ¿Qué más dice Dios respecto a su palabra? Tienes que perdonar. Porque cuando tú perdonas, Dios te va a perdonar a ti. ¿Qué más te dice Dios? Pedid y se os dará. Pero muchas veces no queremos pedir. Muchas veces decimos, voy a trabajar más. Me voy a acostar más tarde, me voy a levantar más temprano. Está bien, pero le has pedido a Dios que te bendiga. Hay gente que dice, si yo le pido a Dios mientras se calienta el motor del automóvil antes de irme a trabajar. No, te has arrodillado en la presencia de Dios y le has dicho, bendíceme en este día. Prospérame. Eso es orar en serio. Eso es tomar en cuenta en serio la voluntad de Dios. Hay gente que me dice, pues yo oro mientras voy caminando, mientras estoy lavando los trastes, mientras barro, mientras trapeo. No, yo les digo, tienes que arrodillarte y orar realmente, orar de veras, orar en serio. Vaya, hasta nuestro cuerpo nos lo enseña. Ustedes, hermanas, las tres que están aquí les pregunto, cuando sus maridos las besan, ¿cierran los ojos o besan con los ojos abiertos? ¿Verdad que no? ¿Y cómo se sienten ustedes si abren los ojos de repente y su marido tiene los ojos abiertos viendo los pajaritos? ¿Cómo se sentiría? Nos ha pasado a algunos por eso te ríes, ¿verdad, hermano? ¿Qué se siente? ¿Verdad que no se siente bien? Es lo mismo con Dios. A Dios le gusta la reverencia. A Dios le gusta que lo respetemos cuando le pedimos algo. Porque es en serio lo que le estás pidiendo. ¿Quieres la salvación de tus seres queridos? Derrama lágrimas delante de Él, si es necesario. Porque está en juego la perdición eterna de ellos si no conocen a Jesucristo como Salvador. Yo recuerdo cuando yo tenía ya 24, 25 años, que yo estaba alejado de Dios, que yo salía del baño y para salir del baño pasaba frente a la recámara de mi mamá que no tenía puerta y yo veía a esa mujer orando por cada uno de sus hijos, derramando lágrimas. Y ella logró su propósito. El día en que ella murió, el último de sus hijos se salvó. Dios escuchó su oración, Dios vio sus lágrimas y las tomó en cuenta. Ya no huyamos de la voluntad de Dios, porque puede ser eternamente desastroso. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, que cuando estemos en la presencia de Dios, Dios va a enjugar nuestras lágrimas. Y un día me preguntaba a una hermana, ¿y por qué vamos a derramar lágrimas en el cielo? Y le dije, esa es una gran pregunta. Le dije, tal vez vamos a derramar lágrimas por dos razones. Una, porque hicimos las cosas, la voluntad de Dios mediocremente. Porque no tuvimos una entrega total al hacer la voluntad de Dios. Y vamos a llorar, porque vamos a ver los galardones que otros van a recibir. Y comparados con nosotros, vamos a ser unos pobres miserables. Nosotros comparados con ellos. La otra razón por la que tal vez vamos a llorar es porque no vamos a encontrar allí algunos seres queridos a los que no les predicamos la palabra. Fuimos indiferentes a sus necesidades espirituales. Ellos mismos no eran conscientes de su necesidad de Cristo, pero nosotros fuimos indiferentes y tal vez vamos a llorar
porque no van a estar allí. Algún padre, alguna madre, algún hermano, algún amigo querido, algún esposo o esposa. Y entonces Dios va a enjugar nuestras lágrimas. Pero lo doloroso va a ser, en realidad, lo doloroso va a ser darnos cuenta que no hicimos la voluntad de Dios como Él lo exigía. Hay que darnos cuenta que huir de Dios es un error fatal. No hacer la voluntad de Dios será fatal para nuestras vidas. Hubo un hombre en la Biblia llamado Esaú. Él por un plato de lentejas despreció la primogenitura. Esto implicaba recibir el doble de la herencia. Esto implicaba tener el sacerdocio en el hogar, ser el líder principal de la familia. Y él lo despreció. Y a causa de ello, perdió también la vida eterna. David perdió el gozo de su salvación. Él pecó una tarde y trajo consecuencias dolorosas para él y para su familia. David lo perdió todo finalmente. Si no fuera por la misericordia de Dios, David se hubiera perdido también eternamente. Saúl perdió su reino y posiblemente perdió su salvación porque él se suicidó. ¿Qué otros hombres? Lot, tú lo conoces, perdió su familia. Lot perdió a su esposa. Finalmente él cayó en la degradación moral. Israel, el pueblo de Israel, perdió la tierra prometida. Ellos fueron enviados al exilio. Yo te pregunto, ¿qué has perdido tú? ¿Qué hemos perdido por no escuchar la voz de Dios? Por no poner atención a sus mandatos. Tal vez no lo hemos perdido todo, pero nos dirigimos hacia el camino al desastre total. Hoy es un tiempo, hoy es un día, es un momento para hacer un alto en el camino y decir: Dios, ayúdame a hacer las cosas con excelencia. Este hombre Jonás finalmente entendió que no puedes huir de Dios y ser exitoso en la vida. No puedes huir de Dios y ser exitoso en la vida. Imagínate la última escena del libro de Jonás. Dios tiene misericordia de él. Aquella ballena o aquel pez se acerca a las playas, lo arroja, y entonces tú puedes ver el aspecto de Jonás. Y Jonás mismo sería ahora un ejemplo de lo que es desobedecer la voluntad de Dios. Sus ropas totalmente roídas, podrían verse partes de su cuerpo expuestas, y no solamente eso, podrías ver su piel emblanquecida por los jugos gástricos de aquel gran pez, y despidiendo un olor a muerte, un olor a putrefacción. Pero con todo, ya no le importaba nada a Jonás, solamente hacer la voluntad de Dios. Así que Jonás se encamina a Nínive, y déjame decirte que no era Nínive una ciudad que estuviera cerca del mar. Era una distancia del punto más cercano a Nínive de algo así como 600 kilómetros. Jonás anduvo esos kilómetros caminando bajo el sol inclemente, con 70 años de edad a cuestas, con todo su aspecto deplorable. Llegó a las puertas de Nínive y empezó a caminar por la ciudad durante 3 días, diciendo un mensaje tan corto como este que te voy a decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras solamente. En el original hebreo son solamente 5. Pero estas palabras fueron suficientes para que la gente, 120,000 personas, se convirtieran a Jesucristo. Le entregaran su vida al Señor. Se arrepintieran de su maldad. Eran miles de personas las que se convirtieron. El rey se convirtió a Dios. Proclamaron ayuno y oración. Pidieron misericordia a Dios. Y Jonás cumplió con su misión. Pero ahí no terminó todo. Aún Dios tenía algunas cosas que tratar con él. Jonás se fue a las afueras de la ciudad, se sentó allí sobre una roca y esperó a que Dios trajera juicio. Dios ya había traído salvación, pero él esperaba que aún Dios trajera juicio. Aún Dios tenía algo que tratar con él. Había un remanente de amargura en su corazón. Eso significa, hermanos, que Dios, aunque trata algunas cosas con nosotros,
Y aunque podremos ver grandes ejemplos de su misericordia, aún podrá haber algo que no le hemos entregado. Tenemos que dejar que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Tienes que soltar completamente aquello que impide tu búsqueda de la voluntad divina. Finalmente Dios entabla un diálogo con Jonás. Y Dios le dice: Jonás, ¿no iba yo a perdonar a toda esta gente? Aquí hay miles de niños, personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿No habría yo de tener misericordia de ellos? Y ahí termina el libro de Jonás. ¿Por qué no tiene final el libro de Jonás? No sabemos qué pasó con Jonás. No sabemos si siguió con su amargura o si le pidió perdón a Dios. No sabemos qué pasó con él. Pero sí sabemos lo que nos corresponde hacer a nosotros. Levantarnos y decirle: Dios, aquí estoy. Yo quiero que tú hagas tu voluntad en mí. Vamos a levantarnos, hermanos, y hacer una oración finalmente. Le voy a pedir a mi hermana Ada, por favor, que si nos pudiera apoyar con un canto de adoración en lo que hacemos una oración. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí? Yo sé que somos poquitos, hermanos, esta noche. Yo mismo estos últimos días he tenido mi salud muy quebrantada. He tenido que guardar algunos días de cama porque me he sentido muy mal físicamente, con fiebre. Y aún para mí esta tarde fue un gran esfuerzo estar aquí delante de ustedes predicando la palabra. Pero quiero decirte algo, como lo que pasó con Jonás. He entendido que no se trata de nosotros. Muchas veces decimos: es que mi problema es muy grande. Pero si volteas a ver a tu alrededor, hay gente que tiene problemas mucho más grandes que nosotros. Y ellos no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Ellos no tienen a Jesucristo como Salvador. Así que no se trata de nosotros, se trata de Dios. De poner a Dios en primer lugar en el corazón. Yo te pido que hagamos una oración. Llévale a Dios tus cargas, sí. Llévale a Dios tu problema esta noche. Aquello que tanto te aflige. Tal vez es un problema de salud. Tal vez es un problema en tus finanzas. Llévaselo a Dios con tus propias palabras. Aquí solamente tú y Dios. Pero sobre todo, dile a Dios: aquí estoy, Señor. ¿Cuál es tu plan para mí? ¿Cuál es tu proyecto? Tal vez tú ya me lo dijiste hace mucho tiempo, pero yo no he querido escuchar tu voz. No me he dado tiempo para escuchar tu palabra. Y ahora estoy enfrentando las consecuencias de mis malas decisiones. Por eso yo te digo, Señor, aquí estoy. Yo te entrego todo lo que soy, Señor. Te entrego mis fracasos, te entrego mis problemas, te entrego mis debilidades, incluso te entrego mi enfermedad, Señor. Te entrego mis problemas financieros, Señor. Te entrego mi tarjeta de crédito incluso, Señor. Pongo en tus manos a mis acreedores, Señor. Yo quiero que esta tarde, esta noche, tú me bendigas. Yo quiero luchar esta noche por la bendición. Y esta noche irme con la certeza de que tú vas a actuar en mi vida, Señor. Este hombre Jonás lo perdió todo. Este hombre Jonás estuvo en las mismas puertas de la muerte. Y sin embargo de ahí tú lo rescataste. ¿Puedes hacer lo mismo conmigo? ¿Puedes renovar mi esperanza? ¿Puedes mostrarme el camino para encontrar la salida a este problema que tengo? Señor, ayúdame, porque muchas veces he desaprovechado las oportunidades que tú me has dado, pero esta tarde te digo que aquí estoy, Señor. Cámbiame, Señor. Hazme un hombre, una mujer, conforme a tu voluntad, Señor. Ya no quiero andar en mis caminos, ya no quiero tomar mis decisiones basado en mi sabiduría humana. Quiero que tú me reveles tu plan para mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Dímelo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que demandas de mí? Quiero ordenar mis prioridades.
Y quiero esta noche, Señor, que tú me muestres qué es lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa, Señor? A veces nos preocupamos tanto por qué hemos de vestir, qué hemos de comer. Y no nos preocupamos, Señor, por cuál es tu voluntad para nuestra vida. Los afanes, la ansiedad, están acabando con nuestra relación contigo. Yo te pido esta noche, Señor, que tú nos bendigas, Señor. Muéstranos el camino en que debemos andar, Señor. Fija tus ojos sobre nosotros. No permitas que nos apartemos de tu voluntad, Señor. Pon gozo en nuestra alma. Pon esperanza de que, aunque no vemos la respuesta aún, Señor, tú estás obrando en los corazones de las personas. Tú vas a traer la salvación a las personas, Señor. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas que esta noche se han reunido, Señor, que han dispuesto en su corazón, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo.